bienvenidos al quinto Meetup de Rust en Ciudad de México. Hoy con la cortesía de Wayra. Vamos a estar haciendo un par de pláticas. El Meetup de hoy puede que sea un poco más corto que los pasados para quienes han estado antes. Quienes es su primera vez, pues bienvenidos, ojalá sigan repitiendo y ojalá les guste el lenguaje. Estamos a la orden por cualquier duda que les quede, cualquier pregunta que tengan, curiosidad, aplicación que quieran evaluar. Estamos acá para servirles. En una primera instancia vamos a tener al compañero Abiel, miembro por largo tiempo de la comunidad de Mozilla y Rust acá en México, hablándoles de su experiencia con Rust a nivel académico. Y en una segunda instancia vamos a tener al compañero Mario, hablándoles un poco de desarrollo web para backend con Rust. Entonces esperamos que lo disfruten. Por ahí les vamos a hacer también más adelante algunos anuncios interesantes de cosas que se vienen muy interesantes para Ciudad de México con Rust, y unas noticias también para ponernos un poco al día todos con cómo va el ecosistema, ¿eh? Entonces, bueno, sin más, les dejo al compañero Abiel. Gracias. Creo que es este. Listo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Ok, bueno, bienvenidos, como bien decía Sebastián. Somos miembros de la comunidad de Rust de México y bueno, estamos obviamente muy interesados en que más gente, si les interesa el lenguaje de programación, puedan ver en qué puedan participar, ¿no? No necesariamente tenemos que ser expertos desarrolladores, hay muchas áreas en las cuales se puede trabajar. Y una de ellas es justamente la parte académica del asunto, ¿no? Les platico esta parte la aplicación académica. Bueno, yo soy profesor en 2 universidades y además tengo una empresa, soy director tecnológico ahí. Pero me gustaría más que ver esta parte académica, porque a veces en el mundo del desarrollo no buscamos o no vemos mucho cómo está ligado, ¿no? Con la parte de la academia, ¿no? Entonces, pues cuando todo el mundo menciona la parte académica, todo el mundo dice, qué flojera, ¿no? O sea, ya alguien va a hablar del asunto, eso ya lo dejé en la escuela, ¿no? ¿Qué importancia tiene ver la parte académica de un lenguaje de programación? Pues sí, o sea, a lo mejor todo el mundo pensaríamos que es aburrido, de la parte de academia pensamos que es escuela, pero es importante ver estos conceptos, porque muchas veces desde la escuela es cuando tenemos el primer contacto con un lenguaje de programación y muchas veces va moldeando la filosofía que tomamos, ¿no? Con respecto a otros lenguajes. Entonces, sí es importante ver esta parte. Vamos a platicar rápidamente del uso de los lenguajes en los últimos años, cómo ha estado más fluctuando el uso de ellos, los más comunes. Luego un poquito el impacto que han tenido ellos en la parte de la parte de la enseñanza de un lenguaje de programación en particular. Vamos a ver un estudio de caso, cómo un profesor lo aplicó en un curso de sistemas operativos. Y luego vamos a ver, bueno, en qué otros ámbitos académicos ha estado Rust presente también. Ok. Entonces, en los últimos años, bueno, de acuerdo a la última encuesta de Stack Overflow, esos son los principales o los lenguajes de programación más populares en ese espacio, ¿no? Tenemos JavaScript, SQL, Java, C#, Python, PHP, en fin. Entonces, estos son los que ahorita, bueno, el día de hoy en Stack Overflow son los que tienen más presencia, son los más utilizados por la comunidad. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, la tendencia de estos ha ido cambiando desde que estuvo esta encuesta, desde el 2013, que fue la primera que hicieron, hasta el 2007, que es la más reciente. Han habido diferentes fluctuaciones en cuanto a la popularidad de cada uno de los lenguajes. Por ejemplo, C# ha disminuido, al principio tenía 45%, luego bajó a 34%, C, por ejemplo, igual de 27 a 19, PHP también bajó un poco. Igual esta lámina está presente en esa encuesta, pero también podemos ver cuál es la tendencia de un lenguaje de programación, cómo se mantiene en el tiempo. Y esto es reflejo de qué tanto la gente o los desarrolladores la están utilizando tanto en entorno industrial como inclusive en la parte de investigación. Y conforme un lenguaje, por ejemplo, si notan, JavaScript ha tenido un repunte en estos 5 años, de 57% a 62%, y eso obviamente refleja qué tecnologías se están utilizando más al día de hoy, ¿no? Tenemos esta encuesta que nos ayuda muchísimo para ver cuál es el estado del arte, digamos, de los lenguajes de programación.
todos es sabido que si aprendemos un lenguaje de programación, obviamente jugamos con un ecosistema. No es nada más a veces un lenguaje, sino con los lenguajes que están relacionados con ese lenguaje. Este es igual a una lámina de una imagen que apareció en la encuesta del 2017 de Stack Overflow, en la cual muestra los principales ecosistemas dependiendo del tipo de lenguaje que haya, ¿no? Si nos movemos en el mundo de las bases de datos, pues obviamente tenemos esta relación con los lenguajes que tienen que ver con base de datos. Si tenemos, por ejemplo, los de scripting o los de tipo web, o dependiendo de la plataforma en la cual desarrollamos, es más probable que conozcamos o desarrollemos en un lenguaje que tenga que ver con esa plataforma, ¿no? Okay. ¿Cuál es el impacto que tiene la enseñanza de un lenguaje de programación? Pues bueno, salió este artículo muy interesante en el 2014. Básicamente, Philip Wu escribió esto en la ACM, que es la Asociación de Cómputo a nivel mundial, de todos los computólogos, y escribió que Python ya era el lenguaje de programación más utilizado para cursos de introducción a programación en las principales universidades en Estados Unidos. Esto tiene un impacto importante porque normalmente las principales universidades en Estados Unidos, la gente que egresa ahí normalmente entra en un ecosistema de desarrollo y marca tendencias a nivel mundial. Entonces, la forma en que ellos, si el primer lenguaje de programación que aprenden es Python, Python tiene unas ciertas características, unos ciertos paradigmas. Normalmente los desarrolladores van saliendo con un poquito como con esa filosofía de desarrollo. Ya conforme vamos avanzando, vamos conociendo otros lenguajes y obviamente vamos a ir moldeando nuestro camino. Pero en el 2014, Python ya había tomado ese liderazgo, al menos en las principales universidades en Estados Unidos. Y él lo que hizo, el análisis fue muy sencillo, ¿no? O sea, ¿por qué hacer un análisis de cuál es el más utilizado en las universidades? Pues básicamente, como les comentaba, permea a la filosofía pedagógica que va a permear a la gente que está aprendiendo, ¿no? Y eso influencia mucho las primeras impresiones que tiene un alumno que aprende a programar. Todos nos acordamos de ese primer lenguaje de programación con el cual nos sentamos o aprendimos, ¿no? Ese nunca se nos va a olvidar. Y dependiendo cómo vayamos avanzando en nuestra carrera, podemos ir yendo de un lenguaje a otro. Y como les comentaba, el que un lenguaje de programación marque la pauta puede ir marcando las tendencias en las diferentes enseñanzas en los departamentos de computación a nivel mundial. En ese artículo viene justamente que estos son los lenguajes de programación que se utilizan en los principales departamentos de computación de 39 universidades. El primero, por supuesto, es Python, luego Java. Java, por ejemplo, fue muy reinante en la década anterior, inclusive MATLAB, que es de los primeros lenguajes que se les enseña a la gente que está aprendiendo a programar para que puedan desarrollar cosas. Luego viene C, C++, Scheme y Scratch. Scratch es como por bloquecitos, ¿no? En donde aprendemos a veces a programar. Entonces, si notamos, Python ahí ya tomó la ventaja. ¿Cuál fue su primer lenguaje de programación? Quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuál fue su primer lenguaje de programación? C++, C, 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 C. Ok, más o menos eso representa un poquito nuestro Java, por ejemplo, por acá. Igual varía, ¿no? Exacto. Bueno, pues al final del día eso refleja un poquito la tendencia o esa filosofía que tenemos con los lenguajes de programación. Yo les voy a platicar mi experiencia. Yo me enfrenté con eso para aprender a programar. ¿Alguien lo reconoce? ¿Sí? ¿Qué es? Es Pascal, exactamente. Yo aprendí a programar en la opción técnica de computación en la prepa, y la maestra nos enseñó Pascal justamente. Pascal, después de investigar un poquito, fue el más utilizado en términos de educativos en la década de los 80s. De hecho, el lenguaje de programación surgió a finales de los 70s, ¿no? Y se empezó a hacer popular en los entornos académicos. Entonces, yo aprendí a programar en Pascal. Pascal es programación estructurada tal cual. Aprendí a amar que cuando salía ese cuadrito es porque mi programa estaba compilado y ya había pasado. Entonces, básicamente, uno te genera esa ansiedad. Cuando ves ese cuadrito es porque ya compiló y ya no te preocupa nada más, ¿no? En ese caso, por ejemplo, ya estaba C, pero mi maestra no lo consideró adecuado y yo no aprendí C, por ejemplo, a esa etapa, ¿no? Ahorita, haciendo una retrospectiva, a lo mejor me hubiera gustado aprender C, pero bueno, ni modo.
mi primer lenguaje de programación fue Pascal. Ahí está, ¿no? Ok, Pascal un poquito pues es imperativo, o sea, el paradigma de programación de este lenguaje es imperativo y también es programación estructurada, como les decía. Se diseñó, Nicholas Quirt lo diseñó en el 68-69 y lo publicó en el 70. Y la intención es básicamente hacer un lenguaje de programación para enseñar a programar. Y justamente esa fue una de las principales características por la cual fue hecho, ¿no? Esto es información de Wikipedia. ¿Y por qué es importante poner atención a los paradigmas de programación? Porque todos los lenguajes de programación que conocemos eventualmente responden a un cierto paradigma de programación. ¿Ustedes saben más o menos como cuántos lenguajes de programación existen en la actualidad? ¿No se han hecho esa pregunta? Digo, porque a veces decimos, bueno, están los lenguajes y los más conocidos y las tendencias y bla, 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 pero ¿cuántos habrá realmente? ¿Podremos ser expertos en todos los lenguajes, por ejemplo? En un artículo salió que aproximadamente hay 10,000 lenguajes de programación distintos. Desde los viejitos, que son Fortran, Fortran, Algol, Lisp, ¿no? Los veteranos de la década de los 50, con los cuales todo este concepto de computación empezó a ser más importante a nivel mundial, se han ido generando muchísimos lenguajes de programación. Razones por cuales hay muchos, hay muchas, ¿no? Unos porque algunos corrigen a lo mejor detalles de sus predecesores, otros porque son derivaciones de los lenguajes de programación que ya fueron creados, y otros simplemente porque a veces en la industria es más fácil generar un nuevo lenguaje de programación para resolver ciertos problemas que utilizar un lenguaje de programación ya existente. Y bueno, es un asunto también interesante porque es bueno conocer que los paradigmas de programación más o menos podemos catalogarlos en 30 aproximadamente. Todos los lenguajes de programación que conocemos caen en alguna de estas clasificaciones. Este cuadrito lo sacó Peter Van Roy, que es un investigador de una universidad en Holanda, y básicamente él generó un árbol genealógico de los paradigmas de programación, ¿no? Entonces él empezó, dependiendo de las características que se le fueron agregando a cada lenguaje, fueron generando básicamente un nuevo paradigma como tal. Entonces podemos empezar con que los primeros fue la parte descriptiva, declarativa, ese tipo de paradigmas se generó. Luego cuando se le aumentó la parte de procedimiento, ya fue considerado de primer orden funcional, y luego se le agregó un estado tipo célula, y se generó la programación imperativa, y de ahí se generaron toda la rama de paradigmas que existen. Igual está en la web. Es importante saber que estos 10,000 más o menos lenguajes de programación que existen caben todos en esta clasificación de paradigmas de programación. ¿Y por qué es importante saber un poquito de paradigmas de programación? Porque bueno, dependiendo de la aplicación que estemos haciendo, ¿no? Nos puede convenir hacerlo de una manera o de otra. Y eso va obviamente a impactar a qué tipo de lenguaje de programación uso. Entonces, en mi caso, como yo aprendí Pascal, yo aprendí la parte de programar de una manera estructurada. A la generación de alumnos ahorita que yo estoy enseñando, muchos de ellos aprendieron en secundaria o en preparatoria programación orientada a objetos, un paradigma ya distinto. Y ellos les enseñaron Java. Ya no les alcanzó esta ola de Python. Y ahorita, por ejemplo, para muchas aplicaciones, por ejemplo, inteligencia artificial o cosas que hacemos, bueno, más adelante les voy a contar qué lenguaje estamos utilizando, pero un poquito es ver esta parte, ¿no? Por cómo va. Ok, y llegaste tú, Rust, ¿no? ¿Cuál es el asunto de Rust, como dijera la canción? A mí, bueno, les platico un poquito la historia. El año pasado, justamente en noviembre, tuvimos un gathering en la comunidad de Mozilla México. Yo siento que fue como mi debut ante la sociedad de los mozilianos aquí en México. Entonces, básicamente, pues conocí a la comunidad, venían muchos de toda la república, fueron un fin de semana increíble. Ahí, de hecho, conocí a Mario, justamente, que Mario era el principal impulsor de la comunidad de Rust en México, y ahí conocí el lenguaje de programación. O sea, yo no tenía información previa del lenguaje, yo no sabía que existía Rust, y de repente Mario nos hizo la presentación de qué es Rust, para qué sirve, de qué va, ¿no? Y ahí nos enteramos de que Rust fue un proyecto que originalmente surgió del grupo de investigación de Mozilla, ¿no? Y que la versión primera salió el 15 de mayo del 2015, pero antes de esa primera versión hay 10 años de trabajo con ese lenguaje de programación. Y bueno, tiene muchas ventajas y características, pero esa es, digamos, mi historia. Yo lo conocí ahí y a partir de entonces, que es de noviembre a la fecha, he leído y me he empapado el lenguaje de programación, y cada vez que leo de Rust me enamoro más. Les voy a explicar por qué. Este es el anuncio en el blog oficial de Rust de la versión 1.0 que les decía que fue el 15 de mayo. De hecho,
Este 15 de mayo, ya no falta mucho, vamos a hacer un festejo del segundo año oficial de Rust, pero lo interesante es que el lenguaje está generado, está muy bien hecho desde un principio. Les platico rapidísimo la historia. Es un proyecto de Graydon Hoare. Graydon Hoare trabajaba en Mozilla. Fue un proyecto personal que él dijo, bueno, podría ser un lenguaje de programación que arregle ciertos detallitos que tiene lenguajes como C y C++, cosa sencilla. Entonces él empezó con ese proyecto de investigación, se lo planteó a sus jefes apoyaron el proyecto, otra gente se unió al proyecto que él llevaba. Después de unos años él decide dejar el proyecto, ya no era su pasión. Esa gente tomó el proyecto, lo continuó, fueron digamos ya los siguientes años sin él como tal. Eso es curioso porque no muchos lenguajes de programación el creador se aleja del proyecto. Normalmente el creador se queda ahí y es el que tiene la última palabra con respecto a cómo va el lenguaje de programación. En este caso no fue así. Esta comunidad tomó el lenguaje, siguieron trabajándolo, Mozilla lo adoptó, vio el potencial que tenía para muchas aplicaciones, en particular con la parte de la máquina de renderizado con el cual maneja Firefox y muchos otros exploradores web, que básicamente está programado en C++. Entonces vieron que C++ tiene unos problemas como tal ahí de seguridad. Entonces vieron que el potencial de Rust podía eventualmente corregir esos problemas y por eso apostaron muchísimo al lenguaje. Se empezó a generar una comunidad y empezaron a trabajar en el lenguaje de una manera muy vertiginosa. Ahorita actualmente es una comunidad de miles de miembros. Está un famoso core team que son como 16 personas que básicamente son los que toman las decisiones a nivel ya importante del lenguaje de programación, y sale una nueva versión cada 6 semanas. Por ejemplo, salió el 1.0, en 6 semanas después salió el 1.1, 6 semanas después salió el 1.2. Entonces esa vorágine en la cual entraron ellos fue justamente para darle importancia al lenguaje como tal. Hay aplicaciones y al día de hoy ya está en la versión 1.17. Entonces ahí sigue el lenguaje Rust. Y lo importante de Rust es que, lo interesante es que en esta encuesta de Stack Overflow que les mostré al principio, Rust aparece por segundo año consecutivo como el lenguaje de programación que más le gusta a los programadores. En primer lugar, yo no diría, bueno, un lenguaje de programación que acaba de salir en mayo del 2015, ¿por qué, o sea, en la versión 1, por qué en 2 años consecutivos sigue siendo o es el más querido por los desarrolladores? O sea, ¿qué tiene el lenguaje de programación que en la gran comunidad de Stack Overflow les gusta y piensan seguir manejándolo como tal? No solo eso, también dentro de esta misma encuesta de este año es el segundo mejor pagado a nivel mundial, justamente por las aplicaciones que muchas empresas le han encontrado al lenguaje de programación en particular, ¿no? Entonces, justamente a raíz de que toda esta información la fui conociendo, dije, bueno, pero ¿cuál es la raíz, el por qué un desarrollador que ya ha trabajado años con otros lenguajes de programación conoce Rust y se enamora? O sea, ¿qué tiene Rust, no? O sea, ¿qué es lo que tiene de diferente con respecto a los otros lenguajes de programación? Y bueno, les voy a platicar un caso de un profesor, David Evans, de la Universidad de Virginia. Él lo implementó, el lenguaje Rust como tal, para dar la clase de sistemas operativos en 2013. Él hizo un análisis de qué lenguajes de programación venía utilizando, que básicamente era C, C++, y él tomó la decisión de irse con Rust. Rust ni siquiera había salido oficialmente, la primera versión, cuando él decidió tomarlo y utilizarlo para su clase. Entonces, él escribió un blog como tal, explicando al final, de hecho ahí viene la liga, ¿no? Utilizando Rust para un curso de sistemas operativos para alumnos de universidad. Y él básicamente desmenuzó el por qué utilizó este lenguaje de programación. Y lo interesante fueron las razones que él fue encontrando. Las razones para utilizarlo básicamente le encontró 8. Una, y que creo que es una de las más importantes, es que dice, Rust cambia la manera en que piensas. Muchos, digamos, el compilador de Rust es conocido actualmente porque no te permite hacer muchas cosas. Cuando tú declaras variables y tú estás declarando funciones, etcétera, el compilador te dice que no, esto no va, esto está mal escrito, corrige esta parte. Entonces, va generando que tú vuelvas a estructurar el algoritmo para que lo escribas de otra manera. Y tiene características especiales, por ejemplo, que no tiene colector de basura, no maneja apuntadores. Entonces, este tipo de detalles hace que tú vuelvas a pensar en cómo escribir tu código. Y entonces la gente que ha utilizado Rust dice, es que me obliga a volver a pensar en mis algoritmos y escribirlos de una mejor manera. Entonces,
Este lenguaje ayuda muchísimo a estructurar un poquito mejor tus programas. Es básicamente algo importante que encontró. Luego Rust provee, por ejemplo, seguridad y concurrencia de una manera sencilla. Y es básicamente una de las 3 características principales con el cual se vende Rust. Rust es un lenguaje seguro de entrada y es rápido. Normalmente los lenguajes de programación o son seguros o son eficientes en cuanto a velocidad, ¿no? Y además provee este asunto de concurrencia. Podemos programar cosas de manera de computación paralela utilizando Rust. Luego maneja la parte de abstracción. Luego tiene garantías en el manejo de la memoria, porque básicamente lo que utilizas, no hay forma de que otra variable utilice ese espacio de memoria como tal, y entonces lo utilizas y lo sueltas. Entonces básicamente no se va generando nada extra que no sea estrictamente necesario para el programa. Tiene muchos controles, tiene procedimientos de alta orden, tiene inclusive la posibilidad de que Rust te dice, bueno, ok, ¿quieres correrlo en modo inseguro? O sea, ¿quieres hacer cosas? Te da inclusive esa posibilidad. O sea, de que tú programes código, digamos, de una manera como le llaman insegura, y tú puedes hacerlo también con Rust. O sea, no es que a fuerza te obligue a hacer esta parte, solo que te dice los pros y los contras de ello. Además es open source completamente. Hay una comunidad atrás de mucha gente que está ayudando a la gente que está aprendiendo Rust a enseñarlos. O sea, es que mira, chécate esto, es una comunidad muy abierta. Y además con todo el ecosistema que tiene de herramientas para trabajarlo, lo hace muy atractivo para gente que apenas está aprendiendo. Pero pues, así como hay cosas buenas, pues hay cosas malas, ¿no? Por supuesto, nada es perfecto en la vida, por supuesto. Y él encontró, después de analizar esto durante un semestre con sus alumnos, estos 3 problemas, digamos. Él utilizó la versión 0.7. Entonces, él dijo que pues era un lenguaje muy inmaduro. ¿Eso qué implica? Pues que todavía está en desarrollo, hay ciertas cosas que hay que ir corrigiendo. Luego, esto es un asunto que se ha trabajado y está trabajándose muy importante, es cómo reducir la curva de aprendizaje de Rust. Como Rust no se comporta como muchos de los lenguajes de programación, eso hace que quienes entren por primera vez a utilizar el lenguaje les lleve un poquito más de tiempo a hacer programas un poquito más complicados. Entonces, esa curva de aprendizaje que la obtenemos en cualquier lenguaje y cualquier actividad humana, en Rust es un poquito extensa. Entonces, la intención inclusive del equipo del core team es también ver cómo se le ayuda o a facilitar esa transición a la gente que no sabe a que lo pueda utilizar un poquito más rápido. Porque muchos sabemos que esa curva de aprendizaje, si tenemos una pasión por las cosas, las seguimos. Si nos desesperamos, las dejamos, ¿no? Entonces, el asunto es no perder posible gente que le guste Rust únicamente por esa curva de aprendizaje. Y que en aquel entonces, bueno, hasta aquel entonces son hace 4 años, no era muy utilizado en la industria. Ahorita sigue permeando mucho Rust, inclusive ya hay un grupo de empresas en la página oficial que ya están utilizando Rust. Por ejemplo, uno es Dropbox, está reestructurando parte de su código de backend en Rust como tal, y como eso muchas empresas más están trabajando Rust. Por supuesto el proyecto Servo, que es de Mozilla, y muchas cosas más. Y entonces, David le escribió al equipo de Core Team, oye, estoy utilizando tu lenguaje de programación en mi curso, y recibió una nota, y recibió stickers. ¿Sabes qué? Utilízalos, en lo que te podemos apoyar estamos abiertos, y si quieres inclusive que vayamos, podemos estar ahí presentes. Este asunto de conexión entre la gente que está haciendo el lenguaje y la gente que lo está utilizando, la parte de la comunidad es muy importante. Entonces, no te sientes solo. Cuando empiezas a aprender a programar, te sientes como cobijado por un montón de gente que ya sabe cosas y te puede ir llevando un poquito, facilitando el camino. Él sacó estas estadísticas, obviamente, bueno, a los chicos si les gustó o no les gustó, hubo todo tipo de respuestas, sí, está padre, pero no quiero utilizarlo más, hoy está bien, pero pues yo quiero quedarme con C. Entonces, él entendió que las reacciones de los alumnos también fueron diferentes, ¿no? Entonces, tampoco no todo fue sobre miel sobre hojuelas, por supuesto, pero al final es una foto de ellos, entonces se la pasaron bien, inclusive hicieron unas playeras un poquito con la parte de Rust. Esto fue en el 2013, les comento. Ok, en otros entornos académicos, ¿qué ha pasado con Rust como tal? Bueno, actualmente la Universidad de Pensilvania ya tiene programado, bueno, de hecho dio este curso de programación de Rust como tal dentro de su currícula oficial. De hecho, si ustedes ven la página, pueden acceder a esta información. Es una de las tantas universidades que lo ha hecho. Y yo lo utilicé este semestre para mi curso de compiladores con los chicos del Tecnológico de Iztapalapa. Dije, vamos a utilizarlo, vamos a empezar a ver cómo funciona.
Vamos a ver las partes de un compilador, ¿no? La parte de la fase de análisis, léxico, sintáctico y semántico, ver la generación de código, optimización y generación de código objeto. Entonces vamos a ver cómo esas fases los podemos ir viendo con este lenguaje de programación. ¿Y por qué compiladores? Porque bueno, compiladores eventualmente tiene que ver con llevar el código que nosotros escribimos a nivel de máquina, de ceros y unos. Entonces ese proceso, con este lenguaje en particular, podemos entender mucho de ese tipo de cosas. Por supuesto, los chicos no ha sido fácil, me han dicho, bueno, es complicado pasar de un lenguaje a otro, ellos están, o han utilizado muchísimo Java, entonces decirles, ¿saben qué? Vamos a utilizar ahora Rust, es así como, ok, gracias, ¿no? Gracias por la chamba extra, ¿qué es esto? ¿Qué? Solo porque lo descubriste el fin de año ya sientes que podemos... Sí, o sea, es normal, ¿no? No es sencillo. Pero yo tengo la intención de que si bueno, al menos en mi área, si podemos generar esto, que los chicos puedan pensar de manera mejor sus algoritmos y programar de una mejor manera, yo creo que es benéfico. Y bueno, también existe una página oficial como tal en RustForge, que está juntando toda la presencia académica de otros artículos de científicos para Rust, ideas que ayudaron muchísimo a generar el lenguaje y a mejorar muchas cosas, pero también ellos están coleccionando artículos que están tratándose de Rust. Ya hay 2 o 3 tesis de maestría en Europa completamente refiriéndose a Rust, o sea, qué es lo que está generando este lenguaje, por qué es tan importante. Hay proyectos de investigación como tal, inclusive que están utilizando Rust, inclusive dentro del proyecto Rust, la parte del compilador está abierto para que alguien pueda participar en él, como les comentaba. Entonces, Rust actualmente está atrayendo a muchísima gente de muchísimos ámbitos. Inclusive en un evento con Genome, estuvimos ahí, Sebastián, platicamos con unos de los core members que vinieron aquí a México a ese evento, y Brian, por ejemplo, comentaba un poquito en broma, decía dice que la gente que está contratando el equipo de Rust actualmente, dice, es de muy alto nivel, o sea, son a veces gente que tiene doctorados en tipos, por ejemplo, en lenguajes de programación. O sea, lo están haciendo o lo están refinando de tal manera para que esté muy bien hecho y con la intención de generar más comunidad y que más gente lo use, ¿no? Mozilla está apostando fuerte por él y otras empresas grandes están justamente viendo que se puede utilizar de una manera muy importante este lenguaje como tal. Bueno, este es el espacio en GitHub de nosotros, de la comunidad de RustMX. Entonces, dentro de RustMX nosotros, de las charlas que hemos tenido, hemos encontrado como 3 principales áreas en las cuales queremos trabajar con el lenguaje en particular, dependiendo a nuestros intereses particulares. Hay quienes van a trabajar en la parte de la industria, ¿no? Un poquito para ya llevarlo a casos concretos con clientes reales y generar un ecosistema real para trabajarlo en producción del lenguaje. Otros es la parte como de generar más comunidad, ¿no? En diferentes partes. Yo aquí tenemos a los miembros de esa sección en Rust. Y otros con Mario García, un amigo que está en Chiapas, y un servidor, estamos en la parte académica, cómo también podemos atacar esa parte. Entonces, pensamos o tenemos la intención de que si atacamos estas 3 áreas, con respecto al lenguaje, al menos aquí en México, podemos ir avanzando poco a poco en explotar el lenguaje de una mejor manera posible. Y pues muchas gracias, eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Gracias. Adelante. Hola, mi nombre es Ángel y tengo un par de dudas. La siguiente es que, por ejemplo, en estos últimos 3 años he estado estudiando otros nuevos lenguajes. Yo conocí, imagínate, COBOL, GW Basic, Visual Basic, Claro. y una secuencia de lenguajes que, dependiendo del mercado mexicano, me he tenido que mover, ¿no? Desde productos de Oracle, productos de Microsoft, open source, y luego pasarte otra vez a otra marca, ¿no? Pero en los últimos 3 años ha habido como un boom de lenguajes, ¿sabes? Y ahorita dices, bueno, son 10,000 lenguajes de programación que están en el mercado, más o menos, pero hay la cantidad, con diferentes enfoques, unos para temas científicos, otros para temas cálculos matemáticos, otros para temas de interacción con bases de datos, otros para cuestiones de performance y etc., ¿no? En la actualidad yo identifico
tres lenguajes que a lo mejor van a estar de punteros, que es Golang y Elixir. Para serte franco, Rust ni siquiera lo había escuchado hasta escasa una hora que vi el tema. En mi etapa. Y dije, pues a lo mejor ya ando cerca, ¿no? Según a tu percepción, ¿por qué elegir Rust? No en la parte académica, pero sí como una solución, por ejemplo, para una startup. Dices, ¿sabes qué? No tengo yo una opción para trabajar. Me han hablado, por ejemplo, de React, me han hablado de Go, me han hablado de Elixir. ¿Por qué me voy a ir yo como una startup hacia Rust? ¿Me podrías ayudar con este tema? Sí, claro, claro. Mira, es una pregunta que, por ejemplo, yo la comento con los chicos en clase, es algo muy importante, la importancia de conocer un lenguaje de programación y el paradigma en el cual trabaja es justamente para saber qué lenguaje puedo utilizar o me puede servir mejor para resolver tal problema. Por ejemplo, no existe un lenguaje que te solucione todos los problemas de cualquier índole. O sea, no existe. Entonces, por ejemplo, y más bien se mueven como por plataformas. A lo mejor, si la solución tiene que ser web, a lo mejor nos orientamos en las tecnologías que son web como tal, ¿no? Y podemos utilizar a lo mejor frameworks que tengan que ver con web. A lo mejor la solución no es web, sino tiene que ser con programación directamente en aplicaciones de escritorio para máquinas específicas. Entonces, igual hay otro ecosistema de lenguajes de programación que sirven para ello. Entonces, digamos, la respuesta a cuál me conviene es más bien dependiendo de tú qué quieres hacer. O sea, no existe, digamos, una respuesta. ¿Sabes qué? Más bien, ¿qué tipo de solución quieres hacer o qué tipo de tecnología quieres desarrollar? Por ejemplo, no sé, yo quiero hacer una aplicación como tipo WhatsApp que se sincronice con la parte web. Ok, entonces a lo mejor tú necesitas un lenguaje de programación con un paradigma funcional, porque ese paradigma te ayuda muchísimo a manejar la cantidad brutal de datos, y a lo mejor tu gestor de base de datos tiene que ser un NoSQL, porque, no sé, a lo mejor Mongo, Cassandra, por el tipo de aplicación que tú quieres hacer. A lo mejor otra startup dice, no, yo quiero algo más práctico, más sencillo, que se instale en ciertas máquinas, entonces a lo mejor otro tipo de lenguaje con otras características. Entonces digamos que más bien es dependiendo de lo que tú quieras hacer. O sea, no existe como... Y por ejemplo los chicos dicen, bueno, y entonces, ¿qué camino escojo? Yo les digo, bueno, justamente es de todo el paradigma, bueno, de toda no sé, la panorama que tienes, ve escogiendo, por ejemplo, qué tipo de área de computación te llama más la atención. Por ejemplo, si te llama más la atención las redes, pues tienes su propio ecosistema de lenguajes de programación. Si te llama más la atención bases de datos, es todo un universo de bases de datos. Entonces también ve qué lenguajes de programación, SQL, no SQL, etc. Si te llama la atención web como tal, pues empieza con las tecnologías básicas de web, HTML, CSS, JavaScript, y de ahí le va subiendo. A mí me interesa lo móvil. Entonces muévete a plataformas móviles, tienes que saber un poquito Java, Android o Swift eventualmente. Pero si notas es como por el tipo de plataforma en la cual vas a trabajar o diseñar tu solución como tal. Entonces no existe, no creo que alguien sepa o sea, dime con qué lenguaje voy a solucionar todo, no existe. Entonces más bien es qué problema quieres resolver, hacer, qué quieres también tú aprender, porque también ese es un asunto. También ver ventajas y desventajas, para eso sirven mucho estos encuestas mundial, para ver cómo van las tendencias y cuál se está utilizando más. Pero yo les diría eso, o sea, más bien tú qué quieres hacer, y a lo mejor por ahí podríamos plantear qué camino a lo mejor te convendría más. Sin casarnos con que tienes que utilizar Rust. Rust te puede servir para ciertos entornos, a lo mejor no para todos. Ok. Oye, y hablando del tema de la curva de aprendizaje, para una persona que no ha tocado un lenguaje, que no ha tenido esa experiencia, a tu experiencia, lo que has observado, ¿cuánto tiempo le toma a una persona? Yo entiendo que el tema de la variable, ¿no? No, claro. Que cada Sí. persona tiene una capacidad de percepción y de desarrollo, pero más o menos como, ¿cuál sería la aprox para que una persona que va a tener un contacto, y cuál sería el escenario idóneo para esta persona para poder meterse de lleno y dominar el lenguaje de Rust? Ok. Mi caso, por ejemplo, mi experiencia fue, lo conocí en noviembre, empecé en diciembre a utilizarlo, diciembre llevo enero, febrero, marzo, abril, 4 meses, y lo sigo aprendiendo, en mi caso. O sea, a pesar de que conocí ciertas cosas, hay cosas que Rust siento que me cachetea, así, a ver, chécate esto, me obliga a reestructurar cosas de cómo programo.
Yo siento, no sé, digo, depende de cada persona, a lo mejor unos 4 meses que le dedique fuerte, o a lo mejor de 4 o 6 meses que se meta bien con el lenguaje, ya puede empezar a hacer programitas un poquito más complejos. Pero eso obviamente está en función de qué cantidad de tiempo de la que la gente tenga y qué tan enganchado esté con el lenguaje, ¿no? Sí, entonces, o sea, digo, eso varía. O sea, te cuento mi experiencia. A mis chicos igual llevamos desde enero y ahorita también, o sea, les ha costado trabajo aprenderlo, a dominar ciertas cosas porque están muy acostumbrados ellos a todo verlo como objetos. Ellos sienten que el mundo es objeto y no. O sea, son formas de ver. Los paradigmas de programación son estilos de programación. Entonces, más bien es ver para qué solución te conviene más un paradigma u otro. Entonces, con ellos sí tuve un poquito que replantear la parte de los paradigmas, entenderlos un poquito más para después ya decir, bueno, ¿qué nos conviene? Porque a veces al casarnos con un lenguaje de programación queremos resolverlo todo con ese lenguaje. Y a veces es un problema. Listo. Muchas gracias. No, a ti, muchas gracias. Hola, soy Saúl Martínez. Hola, Isa. Bueno, mi duda es sobre si intentaste hacer cosas yo con academia, me vino a la mente sobre cómputo fuerte, hacer cosas de investigación y cosas así, y tu plática fue sobre el primer lenguaje de programación que alguien aprende y cómo le afecta, ¿no? Pero, ¿hay algún dato que tengas sobre investigación, no sé? Sí, de hecho en la página oficial de Rust viene ahí tendencia en lo que quieren trabajar. Hay muchísimos subproyectos en los cuales ellos están trabajando y están invitando a gente para que estén. Uno que se me pareció muy interesante es que quieren mejorar la ergonomía del lenguaje. Te lo digo porque bueno, uno de mis campos es interacción humano-computadora, es ver cómo interactuamos con una computadora per se, y hablar del concepto de ergonomía en un lenguaje de programación a mí se me hace muy interesante. Y entonces ellos lo que quieren es hacer que el mismo lenguaje, te hablo de un proyecto, ¿no? Que el lenguaje Rust sea más fácil de recordar, por ejemplo, para las personas, justamente reduciendo esta curva de aprendizaje. Entonces, meterle aditamentos al lenguaje de programación para que sea más fácil al ser humano para utilizarlo. Entonces, por ejemplo, esa es un área de investigación que a mí me llama mucho la atención, pero no es la única. Te comento, está la parte de compiladores, está la parte de tipos, está la parte de... O sea, hay muchos proyectos como tal. De nada. Así, adelante. Soy Juan Gutiérrez, mucho gusto. Mi primera duda es acerca de si tú consideras que Rust es un lenguaje de programación adecuado para un curso de programación introductorio, para alguien que no tiene conocimiento en lo absoluto de programación. ¿Tú crees que es un buen inicio para alguien que no conoce nada de la programación? Muy buena pregunta. Me la he hecho ya también últimamente. Alguien que no sabe de programación y va a empezar a programar. De hecho, tengo un pequeño debate interno. Python es de tipo scripting y con Python puede hacer muchísimas cosas con pocas líneas de código. O sea, es esa simplicidad que viene en Python. Entiendo por qué se utiliza en las principales universidades a nivel mundial. Y Rust implica que vayas un poquito más atrás en la forma como estructuras tu pensamiento. Híjole, es complicado, no sé. Yo creo que utilizaría primero Python para empezar para aprender a programar, y ya cuando aprendes a manejar Python diría, ok, ahora aprende Rust. Le bajaría, o sea, es como un poquito de más bajo nivel. Ahora ya que sabes hacer un poquito más en la parte de alto nivel, a nivel de scripting, ahora aprende un poquito más cómo eso se aterriza a nivel máquina. Yo creo que haría más bien esa parte. Primero Python y luego les enseñaría Rust. Adelante. Sí. La segunda duda es acerca de, en los 4 meses que dices que llevas programando en este lenguaje, ¿qué tan constante ha sido entre versiones? ¿No ha habido cambios así como que muy marcados? Porque a veces hay lenguajes de programación que hacen eso cuando están surgiendo y es un poquito incómodo, ¿no? Sí. Entonces, no sé qué tan marcados son los cambios entre versiones, que dices que salen cada 6 semanas. Sí. La parte importante es que, bueno, Rust tiene una herramienta cuando tú lo instalas que se encarga de actualizar constantemente el lenguaje de programación haz de cuenta que está como separado la parte de las librerías con el lenguaje, o sea, con la versión del lenguaje. Y esta herramienta lo que hace es que tiene actualizado automáticamente sin que tú tengas que estar
actualizándolo, la versión adecuada de la última librería con la versión última que tú tienes con tu lenguaje de programación. Entonces ni siquiera tienes que como pelearte con eso de ver, oye, híjole, esta versión le pega con esa librería que estaba utilizando. A ver, no, o sea, la versión que tú tienes ahorita funciona muy bien con el ecosistema de librerías que hay y con la versión del lenguaje que tienes. Entonces tú nada más te enfocas en la parte de la programación y cómo integrar esas herramientas. O sea, esa es una gran ventaja también que justamente tiene Rust. O sea, que no tienes que estar con esta vorágine de actualización, ¿no? Estar viendo qué conviene y qué no, linkear. Automáticamente ya viene por default. Esa es una gran ventaja. Oye, otra pregunta. ¿ROS estaba enfocado para trabajar en web o hacer aplicaciones robustas en web? ¿O se puede hacer aplicaciones robustas para móvil? De hecho la parte, bueno, ahorita la siguiente plática que va a dar Mario justamente es una aplicación de Rust en entorno web. De hecho, sí, es una de las 3 grandes aplicaciones ahorita que tiene Rust en la parte de backend. Puedes manejar ciertas cositas, sustituir cierto código que tienes en backend para utilizarlo en la parte en web como tal. Sí. Ok. Bueno, pues pasamos con Mario. Ah, sí. Con gusto. La presentación la voy a subir al GitHub de RostMX. Les compartimos la liga en la cuenta ajá, exacto. Se la compartimos ahí. La subimos ahí al repo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Gabriel. ¿Sí se escucha? Bueno, mientras Mario, que es el siguiente ponente, se pone cómodo, vamos a dar unas noticias muy rápidas sobre qué ha pasado en Rust durante este último mes. El Meetup, para quienes nos acompañan por primera vez, se hace mensualmente. La idea es, bueno, en cada Meetup poner al día un poco las noticias más relevantes del ecosistema a nivel global. Lo primero ya lo mostró por ahí Abiel, por segundo año consecutivo, de acuerdo con la encuesta de desarrolladores de Stack Overflow, Rust es el lenguaje más querido por sus usuarios. Algo debe querer decir eso para ellos y para nosotros también. La otra noticia es que el mes pasado, a finales del mes pasado, como les comentó Abiel, se realizó acá en Ciudad de México, en las oficinas de Red Hat, un Hackfest que reunió a gente del core de Rust, de la gente que programa el compilador y las librerías principales del ecosistema, así como a gente del core de Genome. Se hizo en Ciudad de México en celebración porque Genome, para los que no saben, es un entorno de escritorio de Linux. Genome nació acá en Ciudad de México, en la UNAM, hace 20 años. Estamos próximos a celebrar su 20 aniversario. Y en conmemoración de eso se celebró ese Hackfest acá. Muchas cosas interesantes están sucediendo en ese sentido. La idea es que toda la plataforma de Genome pueda usar Rust como un lenguaje de primer nivel, ¿okay? Y de esa manera ofrecer todas las ventajas que ofrece Rust como lenguaje. Este mes ha habido muchas mejoras en lo que es el soporte a editores en Rust. Por ejemplo, VI o Vim ya tiene soporte a Rust incluido built-in en su próxima versión. Hay un asunto que están trabajando mucho entre Microsoft, Red Hat y la gente de Codeenvy, que hace esta IDE web Cloud9, y alguna gente de Mozilla, que se llama el protocolo de servidor de lenguaje. Es para completions, para todo esto que nos gusta tener en nuestros IDEs, ¿no? Ya el Rust Language Server, que es el componente de Rust que ataca esa parte, se puede instalar por defecto con RustOp. Ahorita Mario de repente les va a hablar un poquito de RustOp, pero es como nuestra herramienta de instalación de Rust predilecta. En Visual Studio Code 1.11 ahora viene con componentes de Rust incluidos. No es soporte para programar sino que toda la búsqueda de código incluida entre Visual Studio Code, cuando tú pones buscar tal palabra y en todos los archivos, eso usa
una herramienta que se llama RipGrep, que es una reimplementación de grep hecha en Rust, que el performance es increíble. ¿Ok? Firefox en su última versión estable que lanzaron este mes, ya incluye componentes completamente hechos en Rust, WebRender por un lado, que es el motor de renderizado, y el Compositor, o Quantum Compositor, como se llama dentro del proyecto, que es toda la parte que se comunica con la GPU o procesadores gráficos. Todo eso ya está implementado en Rust y está siendo instalado en Firefox desde su última versión. No está activo por defecto para todos los usuarios, está en una etapa como de rollout, pero ahí vamos. Tor, para quienes lo conocen, esta herramienta de anonimidad en la web y de navegación peer-to-peer, ya está evaluando reimplementarse por completo en Rust. Es una herramienta para la que es crítica la seguridad. Básicamente el principal desarrollador lo que dijo en la lista de correo de Tor fue: para nosotros un error tonto en C, que le puede suceder hasta a alguien que tenga 20 años trabajando en C, puede representar el riesgo de mucha gente que usa Tor para protegerse de muchas cosas, ¿no? Mozilla en su plan de financiamiento de proyectos open source le asignó $50,000 a Tokio. Tokio es la librería de programación asíncrona estándar de Rust, ¿ok? El performance es increíble. Justamente uno de los autores principales de Tokio fue de los que estuvieron acá el mes pasado. Serdi es la librería estándar de serialización y deserialización de datos en Rust, principalmente usada para JSON, que es como lo más usado hoy en día. Ya llegó a su versión 1.0. Ya comienzan como que algunas librerías a llegar a su 1.0. La mayoría de las librerías en Rust todavía son 0.x, pero ya Serdi es 1.0. Quiere decir que va a ser estable por el resto de sus días como 1.x y que vale la pena aprenderlo sin que cambie mucho, ¿no? Otras cositas rápidas, hoy mismo se lanzó Rust 1.17, una nueva versión del compilador, principalmente con mejoras ergonómicas, mejoras de comodidad al momento de desarrollo. Redux es un sistema operativo completamente escrito en Rust, basado en el paradigma de sistemas operativos de microkernels. Llegó a su 0.2.0 ayer. ¿Quiénes usan Ruby o han usado Ruby alguna vez en su vida? Bueno, hay una herramienta que se llama Helix, como hélice, que sirve para hacer extensiones nativas en Rust. Es muy fácil de usar, es una tontería usarla, y llegó a su 0.2.0 justamente esta semana. Para quienes siguen las redes sociales de Roslang MX, Roslang Piso MX en Twitter, esta semana, posiblemente la siguiente, se va a lanzar la encuesta de la comunidad 2017. Anualmente la comunidad de Rust hace una encuesta para ver quienes están alrededor de la comunidad qué opinan y quienes le están entrando también. Así que es una oportunidad valiosa pues para que quienes están interesados en el lenguaje pero no terminan de entender algo o sienten que hay algo que debería cambiar para hacerlo más cómodo para ustedes, participen. Como último, el 17 de junio de este año vamos a estar realizando acá en Ciudad de México la primera conferencia de Rust, digamos más formal y grande, más allá de un meetup, ¿no? Es una conferencia que tiene una asistencia limitada para aproximadamente 50 personas. Se va a hacer acá en Nearsoft. Va a ser un día completo de pláticas y talleres prácticos para llevar a la gente de 0 a 100 en Rust en un día, ¿ok? Entonces eso que preguntaban por ahí, la curva de aprendizaje y todo eso, pues ahí lo vamos a poder ver. Esa conferencia va a ser muy importante para nosotros. Van a haber algunos invitados del equipo de Mozilla Research, del equipo de Core de Rust. Así que cualquier duda, cualquier cosa que se les pueda ocurrir. ¿Cómo? Algunas de las pláticas puede que sean en inglés. Estamos tratando como de que haya una y una por lo menos. La idea no es hacer muchas pláticas ese día, sino irnos de una vez a los talleres, ¿ok?
Se van a estar haciendo talleres cuyos pensum ya han sido evaluados por la comunidad y practicados bastante, entonces va a estar muy bueno. La página web ya la tenemos en línea. Les voy a robar aquí un momentico. Creo que no. La página web es 2017.rostday.mx. Ahí vamos a estar anunciando. Ahorita nada más está eso. Ya está disponible el registro en meetup.com, pero vamos a estar anunciando más información de seguro en nuestras redes sociales y a través del sitio de Meetup. ¿Okay? Entonces, bueno, como ven, esto es nada más aproximadamente un 10% de las noticias que se generan en la comunidad de Rust. Si quieren estar al día con esas cosas, hay un semanario que se llama This Week in Rust, al que se pueden suscribir y recibir en su correo electrónico todas las semanas noticias y novedades de la comunidad. Nosotros aquí pues vamos a estar haciendo un resumen y cualquier cosa de las noticias que les genere curiosidad, pues vamos a estar alrededor para aclarar cualquier duda. Entonces, ya con esto le paso la batuta ahí a Mario para que nos hable un poco de desarrollo web con Rust, ¿va? Ahí estoy. Ahí estoy. Hola, buenas noches. Ya me presenté con algunos de ustedes. Soy Mario Martínez. El tema que les voy a platicar ahorita tiene que ver con el uso de Rust para responder a peticiones con JSON. ¿Quién de ustedes ha desarrollado servicios web que requieren consumir JSON? ¿Sí? Entonces es un tema más o menos genérico, ¿no? Respecto a la pregunta del campo de aplicación del lenguaje, es de amplio espectro. Aunque es un lenguaje de desarrollo de sistemas, su espectro es amplio. Lo van a encontrar en tarjetitas de las que están ahora en boga, o lo van a encontrar haciendo servicios de backend al fondo, pero también lo pueden usar para hacer hasta un sistema operativo, un navegador completo. El alcance es bastante, pero bueno, ahora sí que depende de ustedes si quieren seguir usando otros lenguajes, más que nada porque son prácticos y les permiten llegar al producto final de manera relativamente rápida. La ventaja de usar Rust, entre muchas otras, es que tu producto tiende a ser más seguro, más rápido y más compacto, tal vez, ¿no? Es un poco como si agarraras lo bueno de C y de C++ y le agregas esas ventajas de seguridad que te está brindando Rust, y el producto es muy similar, ¿sí? Bueno, vamos a pasarnos a un ejemplo que traje. Permítanme tantito. Es lo que estoy viendo, es como tengo un sistema que pedí prestado. ¿Ahí alcanzan a ver ustedes? No, ¿verdad? Estoy buscando la manera de agrandar la letra. No. Sí, es que este Linux que traigo no lo he usado yo, me lo prestaron la computadora de mi hija. Ajá. ¿Edición? Acá está.
creo que ahí, ¿verdad? Ahí sí nos vemos bien. Tengo que mover un poquito la ventana porque en el proyector se pierde la parte de abajo. Ahí estoy. Si alcanzan a ver el prompt por allá, ¿no? Ok, cuando ustedes instalan toda la paquetería que viene con el instalador de Rust, les baja varios programas que les van a servir bastante para crear proyectos. Uno de esos programas se llama Cargo. Cargo es una herramienta de propósito general. Uno de esas funcionalidades que tiene es crear proyectos para crear productos binarios, ¿sí? Si ustedes quisieran crear un proyecto Hola Mundo, la ruta sería escribir cargo, new, hola, donde le estoy diciendo que hola es el nombre del proyecto. Y remato diciéndole que el proyecto va a ser un compilado binario con esta etiqueta de doble raya bin. Y crea una pequeña carpeta. Hola, igual que el nombre que le definía a cargo. Dentro de esa carpeta me crea una estructura de directorio rara, hasta cierto punto, porque hay una carpeta que se llama src y un archivo que se llama cargo.tom OML, ¿sí? Lo que les da es un hola mundo prefabricado. Ahorita vamos a ver el código. Otra cosa que hace cargo es compilarlo y correrlo. Allá abajo está funcionando el programa, dice Hello World. ¿Sí? Eso hace cargo, ¿no? Les ayuda a crear el inicio del proyecto y les ayuda a irlo compilando. Otra cosa que hace, al momento que yo digo cargo run, es que si yo tengo dependencias con otras librerías, las descarga y las integra al proyecto. Y el producto binario los va a tener ya incrustadas. ¿Sí? Es a grandes rasgos lo que el método de trabajo que yo uso. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos dos archivos que tenemos acá? Cargo tom y la carpeta src. Me voy a pasar al navegador. Este es un ejemplo del archivo cargo.tom, ¿sí? Lo que le estoy diciendo ahí es qué voy a usar para mi programa, qué librerías voy a bajar, ¿sí? Esta parte de aquí pues es la genérica que describe el producto. Lo interesante para mí es las dependencias. Le estoy diciendo que voy a bajar 1, 2, 3 librerías para X uso, ¿sí? Es aquí donde se marca lo que yo voy a descargar y se va a integrar a mi proyecto. Iron es un pequeño framework para hacer aplicaciones web. Es una especie de servidor que ustedes pueden integrar al código de tu programa Rust. Rand es un generador de números aleatorios, ¿sí? Y el serialize me permite, entre otras cosas, enviar y recibir JSON ya serializado, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo de todo eso. Pero esta es la parte y la función que tiene el archivo TON, ¿sí? Aquí estoy especificando que quiero una versión muy determinada de una librería. Si yo le pongo el asterisco, estoy aceptando la que esté ahorita vigente, la más estable, podría decirse, o la más nueva, lo que pase primero, ¿sí? Les voy a mostrar cómo lo uso un programa hecho en Rust. Esta es la parte donde yo le doy uso a eso que declaré en las dependencias, ¿sí? Se llaman crates. A las librerías que usamos en Rust les decimos crates. Les voy a mostrar un sitio web. A ver si no me equivoco, es crates.io, donde están los crates de...
Aquí, en este sitio web, es donde viven todas las librerías que la gente está creando para Rust. ¿Sí? Si ustedes tienen una necesidad particular y quieren ver si alguien ya creó algo para lo que ustedes quieren, se vienen a este sitio web y le dicen, quiero algo para conectarme a Twitter. Lo buscan y les aparecen las librerías que alguien está creando. ¿Sí? Ustedes se van a la documentación, a la homepage, y es muy probable que encuentren ahí las instrucciones para implementarla dentro de su programa. ¿Sí? Casi siempre los va a mandar a un apartado en GitHub o a veces en una página oficial. ¿Sí? Ese es el lugar donde ustedes van a buscar las librerías en caso de que quieran usar lo que ya están creando otros programadores. Me regreso a nuestro caso. No se preocupen por entender todo el código, vamos a explicarles de a poquito. La función main en todo programa de Rust es la que desata la furia del programador. Si ustedes no tienen una función main, no pasa nada. ¿Sí? Hay programas que no, o hay código que no va a necesitar la función main, pero son librerías. Cuando van a correr un binario, hay que tener el main. Y ahí es donde ustedes van a meter el grueso o la funcionalidad principal de su aplicación. ¿Sí? En este caso vemos una cierta economía en la sintaxis para la declaración de funciones. No es el caso con todo lo demás tiende a extenderse, pero trata de ser bastante descriptivo a veces. Otras veces todavía hay que mejorarlo, lo que decían de la ergonomía, ¿no? De que sea más amigable en ese sentido. ¿Ok? El lenguaje en sí es ambiguo en cuanto a paradigmas. Toma cosas que ustedes van a encontrar familiares en la programación de objetos sin ser programación de objetos. Y toma muchas otras cosas que son más orientadas a lo funcional. En ese sentido el lenguaje es ambiguo desde mi punto de vista. ¿Sí? Bueno, a lo mejor si ustedes ya tienen experiencia programando con algunos otros lenguajes les resulta familiar. El hecho de decir qué van a usar que venga de fuera, lo que estábamos hablando de los crates. Y luego la parte que van a usar de esas librerías. Por ejemplo, de Iron, yo quiero algo que se llama Prelude, ¿no? Yo quiero algo que se llama Status y quiero algo que se llama Mime y quiero algo que se llama RNG de Rank. Estoy diciendo de qué partes me voy a traer de la librería. ¿Sí? Aquí hay otra parte que tiende a ser un poco confusa. Al principio a mí me dio mucho problema el manejo de las cadenas de texto en Rust, porque hay dos maneras de declararlas, ¿no? Y luego se pone un poco más complicado cuando la cadena va a ser estática o va a ser dinámica, ¿no? En este caso ya estoy haciendo una constante, un valor que no va a cambiar en toda la vida del programa. Entonces se fijan, la línea es bastante larga. La constante se llama myURL. ¿Sí? Y aquí lo único que tiene que hacer es guardar la ubicación del servidor en el cual va a correr mi programa y el puerto donde va a responder a las peticiones. ¿Sí? Luego estoy creando otra cosa, otro objeto que se llama JSON Response. ¿Sí? Eso que estoy creando es una estructura. Es la manera que tienen en Rust de crear con varios datos básicos una estructura más compleja. ¿Sí? El único valor que está devolviendo es una cadena, string. Entonces, si se fijan, hay un string corto aquí y un string largo acá. Tienen diferentes usos. En la documentación de Rust se explica mejor, pero básicamente ocupan diferentes espacios de memoria. El de arriba es más económico, el de abajo es más dinámico. ¿Sí? Más abajo estoy creando una función. Esta función ya no es un main. Estoy diciendo función pick response, selecciona una respuesta que va a ser de tipo string. Va a devolver o va a regresar un valor de cadena de texto. ¿Sí? Hasta aquí, no se fijen en todo lo demás, les queda más o menos la visión de lo que está haciendo esta función. ¿Sí? Es una cadena de texto, lo que devuelve y se llama pick response.
Aquí es donde yo declaro mis variables. ¿Sí? La palabra let es mi anuncio de que sigue una variable. ¿Sí? Después sigue el nombre de la variable y el signo de igual para enlazar el valor que yo le pida a esa variable. ¿Sí? Aviso sobre lo que pasa con las variables en Rust. Si yo quiero cambiar después ese valor, más adelante en el código me va a mandar un error. Porque las variables en Rust no son mutables. De manera predeterminada no son mutables. Es un poco como la programación funcional. ¿Sí? Puedo volverla mutable más adelante. Si yo le agrego aquí, entre let y el nombre, la palabra mut. ¿Sí? Es una de las restricciones por default que trae el lenguaje, para ser un poco más seguro lo que va a pasar con los valores. Le estoy diciendo que de las librerías que bajé, la de Rand, genera un número aleatorio. ¿Sí? No voy a entrar en detalles con Rand porque lo que me interesa ahorita es mostrarles la parte donde yo devuelvo JSON a las peticiones. Luego tenemos otro ejemplo de lo que es un tanto particular de Rust, que es el hecho de que yo busque que ciertos patrones empaten. ¿Sí? Le estoy diciendo, con esto de aquí, con el número, ya sea cualquiera que me dé tu aleatorio, vas a hacer lo siguiente en un determinado caso. En caso de que el número sea igual a 1, vas a devolver hola JSON. En caso de que el número aleatorio sea 2, vas a devolver esto, y así sucesivamente. En caso de que no sea ninguno, se representa de esta manera. No devuelves nada. ¿Sí? Es un poco como el case, un poco como si pusieras muchos ifs. ¿Sí? Pero la construcción se me hace bastante más simple a mí. No sé a ustedes cómo les parezca. Aquí es donde empiezo a jugar con Iron. ¿Sí? Iron, que viene siendo una librería que funciona como un pequeño servidor. Le estoy avisando que va a empezar a escuchar en la URL la constante que yo declaré ahí arriba, localhost y un determinado puerto. Esto solamente es un aviso, ¿no? No tiene necesariamente que escribirse, ¿no? Esta función de aquí, esto que parece una función, es una impresión a la consola. ¿Sí? En realidad no es una función, es una macro. No vamos a entrar en detalles ahorita con eso. Y aquí es donde Iron empieza a trabajar y crea una nueva instancia del servicio que puede crear. ¿Sí? Ok. Me voy a brincar este de acá, me voy directo a este. Ahorita entramos en detalles con ese. El tipo de contenido que le voy a devolver a los usuarios que hagan una petición a mi servidor. Con este objeto MIME le estoy diciendo que voy a devolver JSON al encabezado de servidor HTTP. ¿Sí? Y que va a tener soporte para este tipo de caracteres. Intencionalmente estoy poniendo caracteres acentuados en muchas de las filas, para que veamos que no empieza a ponerlas de manera no serializada o de manera sustituida por caracteres raros. Yo quiero que me devuelva esos caracteres tal como los tengo aquí. De ahí que tengo que sumar este soporte para UTF-8 en el encabezado. El mine que está entre coches es como un tipo de casteo del tipo. ¿En dónde? En esa línea, después del parse, tienes entre paréntesis angulares MIME es el objeto que se encarga de convertirlo en una respuesta real compatible para el servidor. No, para el servidor, no, para el navegador. ¿Sí? Es un objeto que me brinda el mismo Iron. Este de aquí. Él hace que la traducción al lenguaje navegador se realice por medio de los objetos de respuesta al encabezado. Ajá. Luego tenemos un objeto response que toma la respuesta de mi función que yo tengo allá arriba
Y esto lo voy a meter aquí para que la codifique. Se la pido prestada a Rust, esta variable que tomó su valor de la función, la pongo aquí, la codifica y luego por medio de esta línea de acá todo se lo mando al usuario. Voy a echar a correr el programa. Ok, le digo cargo, run, y si no tengo problemas, luego me manda mi mensaje que yo había puesto allá en el código. Estoy escuchando en esta ubicación, ¿no? Está por allá la respuesta. Entonces, cada vez que yo actualizo o refresco, el random me genera un número, lo pasa a la función que les mostré, hace un empate de valores y de acuerdo al número me manda una respuesta. Como ya soporta el encabezado de JSON con soporte para este tipo de caracteres especiales, no vemos letras raras, ¿no? Que a veces pasa cuando no lo codificamos bien. Espérenme. Este es un ejemplo muy sencillito de cómo es integrar una librería, usarla dentro de tu programa y con ella crear un pequeño servicio, ¿sí? Tenía cierta esperanza de poderlo hacer un poco más completo, en el sentido de que mi estructura de respuesta de JSON fueran datos, por ejemplo, de personas o una serie más larga, pero me quería enfocar al final con respecto a la respuesta, cómo se genera el JSON, ¿sí? Entonces, en un ejercicio posterior, espero enriquecer este ejemplo que está aquí para crear algo que ya se conecte a datos, por ejemplo, a Postgres, saque una consulta y lo convierta a JSON, pero ya serial, ¿no? Hasta aquí quiero dejar esta parte de la muestra del código y pasar a preguntas más que nada, porque creo que a veces si se ve mucho código empieza a ser un poco confuso y lo que quiero es evitar toda esa confusión que se puede generar. Entonces, sobre esta pantalla ustedes me pueden decir si tienen alguna duda o si voy bien y me regreso o qué hacemos, ¿no? Sí. Tal vez me estoy adelantando. La línea 13, ¿qué hace? Justo arriba del struct. Esto funciona casi como un decorador de los de Python. Ah, ok. ¿Sí? Y lo que está haciendo es habilitar para esa estructura el serializador que está allá arriba. Okay. ¿Sí? Lo que tengas aquí en esta estructura lo vas a poder convertir a JSON. ¿Sí? ¿Dudas? A ver. ¿Sí? Bueno, sí. Sí. Ok, mi duda es también ahí un poquito arriba con la línea, ¿qué? Es la 11, creo. Lo que mencionaste del string, ¿no? Ajá. ¿Por qué agregarle el static? ¿Cuál es la función del static? No sé si lo conozcas también, ¿no? Bueno, esa es mi duda en esa parte de ahí. Ahorita continúo con las demás. ¿Tienes muchas dudas? Pues casi por cada línea. Ah, sí, por cada día. No, sí, no, yo esperaba no. eso. No, tengo otra importante, pero primero esa del static, porque dices, bueno, dices que las variables son inmutables, ¿no? Ajá. Entonces, no sé por qué agregar ese static si a mí me da la idea de decir, voy a crear una variable estática que no va a modificarse los datos. Pero si ya por default son estáticas, ¿por qué agregarle ese atributo, esa instrucción ahí, no? Ok, más bien se refiere a la condición de el espacio de memoria que va a ocupar, ¿no? Desde que arranca el programa. No sé si tú sepas mejor que yo cómo funciona la parte estática en strings. Sí, fíjense. Sí. Ese indicador, el apóstrofe,
que trae static luego. Ya, denos un chance que llegaron las botanas. ¿Me ayudas ahí? Ok, ese indicador, el apóstrofe con el static luego, se refiere a un concepto de Rust que es crítico para el asunto de no tener garbage collector, que se llama lifetime. ¿Ok? Entonces, ese apóstrofe static es un lifetime que ya viene por defecto en Rust. Y lo que quiere decir es que esa variable va a vivir durante toda la ejecución del programa. ¿Okay? Siempre va a existir. ¿Okay? No todas las variables existen durante toda la ejecución del programa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sistema de manejo de memoria nunca va a tocar esta variable. Nada más que cuando muera el proceso, el sistema operativo se va a encargar de limpiar ese espacio de memoria. ¿Ok? Nada más así como idea general, ¿no? ¿Sería como el uso de una variable global? O si lo quisiéramos... Algo así. Fíjense que tan válido es esa observación, que uno de los cambios en Rust 1.17 es que para constantes, para const, que sean de tipo string slice, que es este ampersand string, ya no hace falta ponerle static. ¿Ok? Entonces son mejoras que se van dando como, ok, sí, estamos siendo muy verbosos acá, vamos a eliminar esto que en realidad no hace falta, ¿verdad? Entonces... La otra. El mismo. Gracias. Bueno, sí. Bueno, gracias por la primera. La siguiente es ahí mismo, de la 14 a la 16. Ajá. Dices que es una pequeña estructura de datos, ¿no? Sí. Y bueno, ahí lo que me genera un poquito de duda es el response. O sea, ¿qué es el response? En este caso también lo ocupas más abajo, en la línea 30. Sí. En este caso el response lo estás ocupando para hacer el regreso de datos. Sí. Bueno, en este caso es una estructura. Yo en otros lenguajes he ocupado las estructuras y no manejan un regreso de datos como tal, ¿no? Pero en este caso sí, lo manejas de esa manera. O sea, Es porque el serializador me pide una estructura. El que serializa en JSON me pide una estructura, okay. no una variable sencilla. De ahí que tuve que meterla dentro de ese envoltorio de struct para que el serializador que está ahí arriba decorando sepa que va a trabajar con todo lo que tenga dentro. Pueden ser más variables las que tenga dentro o más datos, ¿sí? Ya. Pero me lo pide el serializador para poderlo devolver. Lo pide, o sea, en este caso como string, ¿no? Ajá. Lo bajas Puede ser así. string, puede tener otros valores ahí, de otro tipo, ints o booleanos. Ok, ¿no? de acuerdo. Y bueno, en ese mismo sentido, entonces en tu línea número 30, ¿cuál sería la finalidad del response to string? ¿O por qué lo manejas de esa manera? Espérame, es que lo uso más adelante. Lo tengo que pasar a string porque mi función está en string. Ah, ok, ya. Fíjate De que acuerdo. la sintaxis de doble comilla no me genera un string, sino que me genera un string slice. Ese es uno de los puntos de Rust como que más... Más rasposo, sí. ¿Qué pasa con el string slice y el string normal? El string slice es como un view en SQL. Es una vista dentro de un conjunto de datos. ¿Okay? Tú no puedes modificar ese string. Es nada más como un pedazo de la memoria. Ok, eso es lo que me representa. Pero los datos que están detrás en realidad son un string escrito completo. ¿Okay? No un str. Ahora, el método toString es necesario porque Rust se queda los tipos de todo. El sistema de tipos en Rust es de lo más importante. Entonces él nunca te va a compilar si el retorno de esta función, que no hace falta ponerle return ni nada, sencillamente la última línea, no es un string. Okay. Entonces fíjate que en el match lo que tienes son slices. Entonces los tienes que convertir a string para que te pueda coincidir con el tipo de datos que retorna esa función, que fue la que tú declaraste en la firma. Ok, sí. Sí, es que ahí me quería confusión porque digo, ya tienes string, aparentemente. No, es lo que les decía, que es medio confuso trabajar con cadenas de texto en Rust porque maneja dos tipos y aparte si las vuelves estáticas van a ocupar un espacio de memoria diferente que las que usas cuando las declaras dentro de una función. Okay. ¿no? Entonces tiene que ser explícito en este caso. Sí, muy explícito.
Muy bien. Gracias. Sí, esa era mi traducción. ¿Nada más? Ya. ¿Ya? Son todas las más. ¿Dudas? ¿No? Ok, el código va a estar vivo ya en GitHub. Les voy a pedir un favor que si lo quieren bajar y lo quieren revisar o echarlo a andar para practicar, nos sigan en la cuenta de Twitter y ahí vamos a publicar los enlaces a todo lo que vamos publicando de estos proyectos, ¿no? Sí tienen la dirección de... Somos Rosland-MX. Sí, ahorita lo bajo. Ok, bueno, si no tienen Perfecto. dudas. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todo claro? ¿Qué framework existe para... Ahorita usaste Iron, me parece. Iron se llama. ¿Qué es como para hacer REST o qué framework recomiendan para hacer REST? Fíjense, Iron es uno de los más viejos, ¿ok? Dentro de Rust es un poquito más de bajo nivel. Iron en realidad no pretendía ser un framework como tal, sino más como una librería HTTP, ¿ok? Como decirle, no sé, WSGI o en Python, por ejemplo, ¿ok? Hay frameworks que son de mayor nivel. Iron, de cierta manera, hay otro que trae por debajo que se llama Hyper, que es todo el stack HTTP. Ese lo han reutilizado por otros frameworks. Hace, ¿qué? 3 meetups dimos un taller de Rocket, que es otro de los frameworks disponibles para desarrollo web en Rust. También está muy potente. Está Nickel también. O sea, esos son los 3 más populares, creo. Pero siempre están saliendo, ¿no? Siempre están saliendo más. Y hace 2 meetups también dimos algo de Diesel, que es más como para acceso a datos y manejo de bases de datos. Es un ORM, entre comillas, ¿no? Al estilo de Rust. ¿Okay? Muchas gracias. Va, de nada. ¿Alguna otra duda, pregunta general de alguien? ¿Hay bibliotecas para distribuidos RMI para cómputo distribuido? Sí, de hecho es uno de los focos como que más fuertes de Rust, ¿no? Todo lo que es HPC, cómputo distribuido y todo esto. Justamente una de las que le mencionaba, Tokio, tiene un concepto de transportes que te permite manejar comunicación entre procesos de manera muy fácil, ¿okay? Hay librerías de bajo nivel, que si para NUMA, que si para clusters y todo esto. Digamos, no está dentro del core del lenguaje de manera muy similar, por ejemplo, a Erlang o Elixir. Rust en sus versiones antes de 1.0 tenía un scheduler incluido, como para hacer procesos distribuidos y todo esto, pero al final se decidió sacar y hacer el compilador más delgado. Pero sí, hay mucho. Hay un repo, ¿tienes ahí la de Awesome Rust? ¿Cuál? No. Déjame. De esta moda que hay ahorita de hacer un Awesome cualquier cosa, hay uno que se llama Awesome Rust, donde pueden encontrar, de acuerdo al área que les interese, las librerías como que recomendadas para esa área. Bájale un pelo ahí. Okay. Ahí tienen un índice bastante largo, fíjense, hay herramientas de desarrollo, bájale. Hay librerías para astronomía, programación asíncrona, audio, bla, 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 bla. Hay un ecosistema que de verdad va creciendo bastante rápido. Mucha gente le asombra comparándolo, por ejemplo, hace 10 años en Python, la velocidad con la que va Rust es muy grande. Entonces ahí es donde les recomiendo que si quieren buscar, existe algo en Rust para tal cosa, pues se vayan ahí. Si su foco es desarrollo web, también hay uno que se llama Arbuy WebJet, medio trabalenguas la cosa, pero también creo que está enlazado aquí mismo. Entonces ahí pueden investigar. Y generalmente, ¿cuál es la ventaja de estas librerías? Por ejemplo,
ya como librerías que el sistema de macros de Rust le permite a los desarrolladores hacer muchas cosas fancy. Entonces, esto que vimos ahorita de repente de 10 líneas para hacer una cosa, con una macro se puede convertir en una sola con un par de argumentos. Entonces, eso lo usan las librerías también para facilitar mucho el desarrollo. ¿Okay? Entonces, no se asusten mucho, digamos, por las especificidades. Generalmente los frameworks ya lo hacen súper directo. ¿Okay? ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra curiosidad, pregunta? De todas maneras, pues estamos en las redes sociales a la orden. Cualquier duda que tengan nos pueden preguntar por ahí. Ahí hay algunas botanas y bebidas para, más que todo para que los muchachos, no mentira, para ustedes también que se refresquen un poco y cualquier cosa que nos quieran preguntar nos pueden preguntar por allá también. Traten de no hablar con la boca llena, no mentira. Quedamos a la orden y bueno, el siguiente meetup casi siempre se hace la última semana de cada mes. Anoten la fecha del 17 de junio, pásenle la hoja a sus compañeros de trabajo, amigos, novias, enemigos. No, a los enemigos no, por favor. Rust es demasiado poderoso para dárselo a un enemigo. Y bueno, quedamos a la orden. Gracias por venir. Gracias a Mario, a Abiel, los muchachos. Gracias a la gente de Guaira que nos permitió el espacio. Gracias a los compañeros de Software Guru que nos ayudaron hoy con el streaming. Quedamos a la orden.